Dicen que no era una mujer común. Su presencia era magnética, y quienes la conocieron aseguraban que irradiaba un aura de misterio y sabiduría poco habitual en su época. Vestía de negro, fumaba sin parar, y desafiaba las normas sociales de la estricta sociedad victoriana, sin importarle el qué dirán. Su rebeldía era tan notoria como su inteligencia. Afirmaba haber viajado por Egipto, India y el Tíbet, lugares exóticos y lejanos para una mujer de su tiempo. En esos viajes, según contaba, aprendió secretos ancestrales y conocimientos ocultos que ningún occidental debía conocer. Su nombre completo era Elena Petrovna Blavatsky, aunque pocos la llamaban así. Su historia está envuelta en leyendas, rumores y relatos sorprendentes, pero el mundo la conocería como Madame Blavatsky, la mujer que decía comunicarse con seres superiores, los maestros ascendidos. Su vida y enseñanzas cambiarían para siempre la historia del esoterismo moderno. En 1875, en medio de una época de intensos cambios sociales y espirituales, se fundó la Sociedad Teosófica, una organización que marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento esotérico. Esta sociedad reunía a buscadores de todo el mundo, fascinados por la posibilidad de unir el misticismo oriental, la filosofía esotérica y la ciencia oculta en una sola corriente de conocimiento. Su propósito era ambicioso: revelar las verdades ocultas del universo, despertar la conciencia humana a nuevas realidades y explorar los misterios que la ciencia tradicional no podía explicar. Buscaban unir las religiones bajo una sabiduría ancestral, mostrando que, en el fondo, todas compartían una misma esencia espiritual y un deseo de comprender lo trascendente. Los teósofos afirmaban que todos los seres humanos poseemos una chispa divina, una conexión directa con lo absoluto, y que esa chispa puede ser despertada a través del autoconocimiento y la meditación. Creían que los sueños, las visiones y las coincidencias no eran simples casualidades, sino señales y mensajes del universo, invitaciones a mirar más allá de lo evidente y a descubrir los secretos de la existencia. Para la sociedad teosófica, lo invisible siempre gobernaba lo visible, y el verdadero conocimiento residía en aprender a percibir ese mundo oculto que nos rodea. Muchos la llamaron charlatana, otros la consideraron una iluminada, pero nadie pudo ignorarla. Aseguraba que recibía cartas escritas por seres invisibles, que aparecían solas, flotando en el aire o materializándose sobre su cama. Cartas que hablaban del karma, del alma, del destino humano y del fin de los tiempos. Lo inquietante es que muchos testigos juraron haber visto esas cartas aparecer frente a sus ojos. Y cuando ella hablaba, algunos aseguraban oír una segunda voz mezclada con la suya, como si alguien más hablara a través de ella. Su cuerpo estaba aquí, pero su mente parecía venir de otro mundo. Murió en Londres, el 8 de mayo de 1891. La ciudad, envuelta en una niebla espesa, parecía guardar silencio ante la partida de una de sus figuras más enigmáticas. En las calles, el rumor de su muerte se esparció rápidamente, y muchos se preguntaban si realmente había llegado el final de su historia. Pero incluso su muerte fue misteriosa. Algunos decían que la atmósfera en su casa era irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Otros aseguraban haber sentido una presencia extraña, una energía que no podía explicarse con palabras. Durante sus últimos días no dejaba de escribir, como si alguien le dictara. Sus manos parecían moverse solas, llenando páginas y páginas con ideas, símbolos y mensajes que, según ella, provenían de seres de otro plano. Sus allegados la veían absorta, casi en trance, como si estuviera conectada a una fuente invisible de inspiración. Sus seguidores decían que estaba en contacto con el otro lado hasta su último aliento. Creían que los espíritus la guiaban y que su misión en la tierra aún no había terminado. Las reuniones espiritistas se multiplicaron y muchos buscaban respuestas en sus palabras finales. Y al morir, el reloj de su escritorio se detuvo exactamente a la hora de su muerte. Jamás volvió a funcionar. Para sus discípulos, esto fue una señal inequívoca de que su partida no fue común. El tiempo, al igual que su vida, parecía haber obedecido a fuerzas desconocidas. Hoy, más de un siglo después, Madame Blavatsky sigue dividiendo opiniones. Sus libros y manuscritos se estudian, se debaten y se critican. Algunos la consideran una visionaria adelantada a su época, otros una impostora hábil. Pero nadie puede negar el impacto que tuvo en el pensamiento moderno. Pero si todo fue un engaño,
¿Cómo explicar el fervor de sus seguidores, la pasión de quienes aún hoy defienden sus ideas? ¿Por qué su figura sigue generando debates y atrayendo a quienes buscan respuestas más allá de lo visible? ¿Cómo es posible que sus ideas hayan inspirado movimientos espirituales, escuelas filosóficas y hasta teorías cuánticas? Su legado, envuelto en misterio, sigue vivo, desafiando a la razón y recordándonos que, a veces, las preguntas son más poderosas que las respuestas. Quizá no vino a crear algo nuevo, sino a despertarnos de un largo olvido. Porque tal vez, el verdadero misterio no era Madame Blavatsky. El verdadero misterio es lo que nosotros aún no estamos listos para ver.